facial y el cráneo. El macizo facial tiene un límite que va a empezar desde el borde anteronasal o frontonasal, el cual va a empezar su división con la parte de la espina nasal, va a empezar con la parte del borde nasofrontal, va a seguir con el borde posterior de la apófisis maxilar del frontal, luego el reborde orbitario superior o el borde orbitario superior, luego la parte de la apófisis cigomática del frontal, la apófisis frontal del cigomático y finalmente va a llegar hacia el borde temporal, ¿no? O el borde póstero superior del cigomático y llega a la apófisis cigomática, o perdón, a la apófisis horizontal del cigomático, ¿no? Y ahí acaba todo. Allí termina todo lo que tenemos que ver. Ahora, en el caso de los huesos, perfecto. En el caso de la parte de los huesos propiamente dicho, vamos a empezar con el hueso nasal. En todos los huesos que vamos a ver hoy día, la parte nasal del hueso nasal o todos los demás huesos, siempre lo tenemos que estudiar empezando de su forma, ¿no? ¿Qué forma tiene? Cuadrilátera, ¿no? Es una forma cuadrilátera, es un hueso de tipo plano, el cual está ubicado y para su ubicación nosotros lo dividimos en cuatro. Aquí está el macizo facial en la cara anterior o en la norma anterior y vamos a ver que el hueso nasal se encuentra en la parte este es superior e inferior. Este es lateral y este es medial. Entonces está superomedial. Es en la porción superomedial del macizo facial. Esa es la situación. ¿Ok? Luego, al ser un cuadrado, va a tener cuatro bordes y dos caras. Entonces, tanto el hueso nasal, o también denominado propio de la nariz, el hueso lagrimal o unguis, el hueso cigomático, malar o yugal, el hueso maxilar superior y ¿qué más nos falta? El palatino, todos tienen dos caras y todos tienen cuatro bordes. Al igual que el vómero o la mandíbula es lo mismo. Todo es igualito, ¿ok? Entonces, aparte de ello, ¿qué más vamos a ver? En las caras, en el caso del hueso nasal, se va a dividir en dos, una cara externa o cutánea y una cara interna o medial. En la cara externa, ¿qué es lo primero que vamos a ver nosotros? Lo primerito es un agujero. ¿Y este agujero para qué es? Es un agujero para la parte vascular del mismo hueso nasal. ¿Ok? Es un agujero que va a ser para las arterias nasales externas. ¿Ok? Propiamente de la arteria facial. Y aparte de ello, en la parte ya interna, desde su cara interna, nosotros vamos a ver que hay como una escotadura, ¿no? ¿Y cómo se llama esa escotadura? Escotadura etmoidal. ¿Y la escotadura etmoidal para qué sirve? Va a dar paso a ¿qué nervio? Nervio externo o rama externa ¿de quién? Del nervio etmoidal anterior. Entonces, ¿de quién es el nervio etmoidal anterior? ¿De quién creen que es el nervio etmoidal anterior? Facial. ¿No? Nosotros vamos a ver dos puntos importantes. El quinto par es netamente sensitivo, pero hay una excepción, y el séptimo par es de tipo motor. Así es de simple. El quinto par tiene tres ramas terminales, la cual es el V1 que es el oftálmico, el V2 maxilar superior y el V3 el mandibular. En el oftálmico, que es lo que nosotros vamos a ver, se va a dividir en tres. Uno que es el nasal, el frontal y el lacrimal. El frontal se va a dividir en frontal externo, frontal interno y en nasal tenemos el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior y otros nervios que también lo vamos a ver. Entonces deriva de acá y aquí tiene sus ramos externos y sus ramos internos. Entonces más o menos es así como uno tiene que verlo. Entonces, los ramos externos del nervio etmoidal anterior vienen de la rama nasal
del V1 o nervio oftálmico, chicos. ¿Ok? Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. ¿Y qué función tiene? Tiene una función sensitiva. Listo, va a ser una inervación sensitiva de la parte de la mucosa nasal. De la mucosa nasal específicamente, ¿ok? Ahora, en el caso de los bordes, chicos, los bordes siempre lo van a tener que ver con las relaciones que tiene el hueso. Entonces, en el caso del, por ejemplo, del borde superior, ¿con qué tiene relación? Acá ustedes que ven, borde superior. Con la apófisis orbitaria medial o la apófisis maxilar del frontal. Uno. O el borde nasofrontal. En el caso de su borde posterior, ¿con quién? Con el borde anterior de la apófisis frontal del maxilar. En su borde anterior, ¿con quién? Con su homólogo del borde anterior del hueso nasal. Inferiormente, ¿con quién? Cartílago de la nariz. Con cartílago lateral de la parte de la nariz. ¿Ok? Entonces ya saben más o menos, recapitulando, es el mismo hueso nasal en el borde anterior, borde superior es el borde nasofrontal o la apófisis maxilar del frontal, borde posterior es el Apófisis. borde anterior de la apófisis frontal del maxilar e inferiormente el cartílago lateral de la nariz. Listo. El hueso nasal en la cara externa, ¿qué músculo se inserta? O prócer. Músculo piramidal o prócer. ¿Y cuál es su función? Fruncir el ceño es corrugador, es un corrugador, ¿no? Va a corrugar la nariz. Entonces, ello es lo principal que tienen que saber, ¿ya? En el día de hoy vamos a ver qué músculos se van a insertar y vamos a recapitular porque ya vamos a ver músculos. Y tienen que saber sus inserciones, ¿ok? Perfecto. Entonces, hemos terminado con la parte del hueso nasal, propiamente dicho, pero hay algo importante que tienen que saber. Cuando existe una fractura nasal, del hueso nasal, por cualquier tipo de golpe, ¿no? Se fractura. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? ¿No? Cae un golpe, ¿no? Con una pelota de fútbol y genera una lesión. La mejor forma de poder hallar el diagnóstico es con una radiografía de huesos propios de la nariz. Así se llama el tipo de la radiografía, huesos propios de la nariz. Se saca, se ve en la radiografía una fractura lineal, ¿no? Pero está hinchado la zona, está bien hinchado. ¿A qué me refiero con ello? Hay signos de inflamación. ¿Cuáles son los 4 signos de inflamación en semiología? Dolor, cambio de coloración que es rubor, aumento de volumen o tumefacción y aumento de temperatura o cambio de la temperatura. Son los 4 signos, ¿ok? Ahora, de esos 4 signos, si ustedes saben que el tratamiento de la fractura nasal es el reposicionamiento, ¿no? Colocarlo a su posición el hueso nasal, como también hacer de que no haya ningún movimiento del hueso, es decir, se tiene que colocar un yeso en esa zona. Pero si hay un aumento grande de volumen, ¿se va a poder colocar o no? No, porque va a bajar y después va a quedar suelto. Por consiguiente, el tratamiento principal primero es disminuir la inflamación y luego tratar la fractura. Eso nunca se olviden, por favor. Y ello lo van a ver cuando lleven otorrinolaringología, ¿ok? A menos de que el volumen sea menor y se pueda hacer el movimiento, ¿no? O sea tan reciente el golpe que no se haya inflamado y se pueda colocar el yeso. Pero ahí mismo el corticoide, ¿ok? Entonces, eso es el tratamiento, chicos. Y como les había comentado, de las 14 regiones de la cara, ¿en qué región está el hueso nasal? Supramedial. En la región, no, eso es su situación. Es su situación superomedial, pero la región es la región nasal o de la cavidad nasal. ¿Ok? Perfecto. Ya hemos visto los huesos de la nariz. Ahora, ¿a qué hueso vamos a ver? ¿Lagrimal? El hueso lacrimal. Perfecto. En el caso del hueso lacrimal, chicos, se va a encontrar igual. Ese ya no, igual. Si esta es la parte del hueso nasal, la parte lacrimal está aquí porque aquí está la parte del maxilar. Perfecto. Entonces, aquí está lo que es el unguis o el lacrimal, ¿no? Y
¿En qué parte va a estar? Medial, ¿no? Medial en esta zona porque esta es la cavidad orbitaria. Entonces está en la porción medial, chicos, en la porción medial superior, ¿no? En el otro está cerca, en la misma línea media. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Y qué relaciones tiene? Ya lo he pintado. Anteriormente con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar, posteriormente con la lámina de ala mayor, del etmoides, chicos, acá, del etmoides, no se olviden, el etmoides está acá atrás, acá. Entonces este es el etmoides, está roto, pero aquí está, y este sería el lagrimal que no está acá, ¿ok? Este de acá, este es el lagrimal y este es el etmoides, el que está aquí, pero es una lámina, pero que está en la cara medial, o sea, está así, así está el lagrimal. Superiormente con el frontal, obviamente, la apófisis maxilar del frontal o apófisis orbitaria medial, e inferiormente con quién? Con el maxilar o su cara superior del maxilar, ¿no? La cara superior del maxilar. Perfecto. Entonces ya sabemos sus relaciones. Es un hueso, el hueso lacrimal o unguis, es un hueso cuadrilátero, también es plano. Su situación ya lo hemos visto y como siempre les he dicho, las caras siempre son 2 y los bordes siempre son 4. En su cara externa o orbitaria, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que creen que ustedes se va a ver? Eso lo voy a estar dibujando. El conducto. El surco lagrimal posterior. Ya, perfecto. Primero vamos a ver la cresta lacrimal posterior o cresta del unguis. La cresta lacrimal posterior va a dividirlo en una porción anterior y en una porción posterior. Esta cresta lacrimal del unguis finaliza en un gancho que se llama el gancho del lacrimal. Ahora, como habíamos dicho, aquí está la apófisis frontal, su borde posterior, pero acá también hay una cresta que es la cresta lacrimal anterior. Y en esa cresta lacrimal anterior, junto con lo que es el gancho, forma el límite del agujero del conducto lacrimal. Ese es el agujero, chicos. Y vamos a ver que en su porción anterior tenemos los dos surcos, que es el surco del saco lacrimal o surco lacrimal. Pero esos dos surcos, uno se va a unir al borde anterior del lacrimal y el otro se va a unir a nivel de la cresta y forman dos labios, chicos. Es el labio anterior y el labio posterior. Entonces es como si borraríamos esto de aquí, como si lo sacáramos y lo ponemos así internamente. Y aquí se forma el conducto lacrimal, chicos, porque está formado por dos labios. ¿Ok? Perfecto. Entonces hasta ahí estamos bien. ¿Qué músculo se inserta en la cresta lacrimal posterior? ¿Qué músculo creen que se inserta? Se inserta el músculo reflejo del orbicular del ojo. El orbicular tiene 3 porciones, chicos, 3 porciones, de los cuales van a ustedes estudiar cuáles son sus porciones. Lo más importante es que una de ellas está insertada ahí, que es su porción lagrimal, la que se inserta en esta zona. ¿Ok? Perfecto. Y en su porción posterior, ¿qué es lo que vemos? Una depresión, que es la depresión de la cresta lacrimal posterior, que lo va a dividir en una zona anterior y en una zona posterior. La zona posterior es más rugosa, que se va a articular con la parte etmoidal, con la masa etmoidal, en su cara anterior de la masa etmoidal. Y la zona anterior es lisa, nada más, es lo único. Entonces hasta ahí ya hemos terminado con el hueso lacrimal unguis, chicos. Lo más importante de este hueso es saber que forma el orificio del conducto lacrimal, porque el conducto nasal lo forma el maxilar. Eso es importante. Y 2, que aquí se forma un surco para el saco lacrimal. Existen patologías en donde aquí en el orificio, aquí existen conductillos pequeños, ¿ya? Conductillos, los cuales al momento en donde uno se frota el ojito, porque está en la parte medial, se obstruyen los conductos y la lágrima no puede salir. No puede. Por consiguiente, no va a pasar hacia la parte interna y puede generar cuadros de conjuntivitis, ¿no? Entonces, eso es uno.
Y el otro es cuando el saco lacrimal se inflama en esta zona y va a generar dacreitis. Así se llama, dacreitis o inflamación del saco lacrimal. ¿Ok? Entonces es importante que lo sepa. Como también puede haber una fractura en esta zona y puede afectar a la inserción o a la función del músculo orbicular. Principalmente en el momento de que cuando uno cierra el ojo es en donde produce lágrimas. El único momento. Es por eso que a ustedes les dicen que cuando vean televisión siempre tienen que parpadear. Por ese motivo. Porque cuando uno usa el celular no parpadea. Y por consiguiente, como no parpadea porque está cerca a la luz, no produce y se vuelve ojo rojo. Y ahí se llama síndrome de ojo rojo. O, a ver, ¿cuál es su nombre? Me había olvidado. Inyección conjuntival. Inyección conjuntival, ¿qué significa? Ojo rojo. Así de sencillo. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya hemos estudiado la parte del hueso lacrimal propiamente y ahora pasamos al otro hueso que es el cigomático. El hueso cigomático, aquí está, entonces lo vamos a dibujar aquí para que ya abarquemos todo. Aquí está el cigomático. Se encuentra en la porción superolateral. Superolateral. Entonces con esto ya nos ubicamos más, ¿no? Esa es su ubicación. Es de forma cuadrangular, pero yo mejor lo digo de forma romboidea. ¿Por qué motivo? Porque es de esta manera, chicos. Es así. Perdón. Claro, así es. Si se dan cuenta es un rombo. Un cuadrado sería así, pero en realidad es de esta manera, ¿no? ¿Y por qué les digo eso? Porque así se va a entender mejor sus bordes. Entonces, si yo veo aquí este borde, ¿cómo se llama este borde? Es el borde orbitario o antero-superior. Orbitario o antero-superior. ¿Ok? Después, este borde de acá, perdón, ¿este borde qué es? Que es medio sinusoideo. Es el borde postero-superior o temporal. ¿Ok? Luego, abajo, este es el borde postero-inferior o postero-inferior. Hacia acá, mandíbula. ¿Qué región es? Región maceterina o parotidia. ¿Qué músculo se inserta? El músculo maceterino. Perfecto. Acá que se inserta la fascia del temporal. Y aquí el anterior, que es el borde anteroinferior o mandibular, maxilar. ¿Quién se articula aquí? Y acá lo estamos viendo. El maxilar. La apófisis cigomática, chicos, del maxilar. Se articula con el cigomático. Entonces, recapitulando, chicos, acá en su cara anterior, ¿cuáles son los bordes para que nunca se olviden? Borde orbitario o borde antero-superior, borde postero-superior o temporal. Borde maceterino por la región maceterina. Esta es la región cigomática, no se olviden. Y este de acá es el borde maxilar. ¿Ok? Ya saben, acá pasa algo, se inserta algo. No. Acá sí. Temporal, fase temporal. Aquí maceterico. Y aquí articulación. Nada más. ¿Ok? Esos son sus bordes, chicos. Pero recuerden que aquí en su borde anterosuperior y posterosuperior se encuentra la apófisis frontal. Y dicha apófisis frontal, chicos, esta apófisis frontal, ¿no? Acá está rota. Esta apófisis frontal, ¿no? Y aquí tiene, para que lo puedan ver, aquí más o menos así, tiene una carilla interna que va hacia la parte orbitaria. ¿No es así? Esa carilla o lámina cuadrilátera se llama apófisis orbitaria. ¿Y por qué es importante? Porque aquí tiene un agujero que se llama agujero orbitario, chicos. Aquí está el agujero orbitario internamente. Este debería ser. ¿Ok? Agujero orbitario. Y después tiene en su porción lateral, o sea, en porción, posterior, tiene también agujero que se ve acá. Aquí se ve, chicos. Les voy a mostrar. Aquí ven uno chiquitito, ¿no? Acá uno chiquitito lo ven, ¿no? Acá uno pequeñito. ¿No es así? Acá lo ven, uno chiquitito.
¿Cómo se llama ese agujero? Cigomático. Temporal, cigomático temporal, porque el agujero que está hacia la parte anterior es el cigomático facial del conducto cigomático temporal. ¿No es así? Todavía no hemos visto caras. Entonces, esta zona de acá, en la parte, su cara posterior, tenemos ese agujero. Y en su parte más anterior, ¿no? Acá hay como una sinusoidad. Y esa es la apófisis marginal del pómulo, se llama. Apófisis marginal del pómulo, ¿ok? Esta es la apófisis orbitaria, por obvias razones. Esta es la apófisis marginal del pómulo. Y aquí se encuentra en la carilla, en el agujero orbitario internamente. Y aquí el agujero cigomático temporal. ¿No es así? Porque está en la fosa temporal. Esta es la fosa temporal. Y la fosa temporal, recuerden que está superior a la apófisis cigomática. Si es debajo, es la infratemporal. Perfecto. Y es por eso que en su cara vamos a ver algo importante, en la cara interna, ¿no es así? Vamos a ver que tiene una fosa temporal, un espacio temporal y un espacio infratemporal. Es por eso. Entonces ya hemos visto la parte de los bordes. En la cara externa hemos visto el agujero cigomático facial del conducto cigomático temporal. Y vamos a ver que esta cara externa se va a dividir en tres porciones. Una porción superior donde está el agujero, una porción media donde se inserta el músculo cigomático menor. No se olviden, el más superior es el cigomático menor y el más inferior es el cigomático mayor. ¿Ok? Ahí quedamos. Y en su cara interna, chicos, en su cara interna, vemos que hay se divide en dos segmentos. Un segmento anterior que es articular, y ese segmento articular, ¿con quién se articula? Con el maxilar. Con el maxilar se articula. Este es de esta zona, con el maxilar. Y luego tenemos otro segmento que es un segmento posterior que se divide en una parte superior que es para la fosa temporal y en una porción inferior que es para la fosa infratemporal. Todo liso. Es lo que dice el libro, ¿no es así? Perfecto. Entonces hasta ahí estamos bien. Ángulos, 4 ángulos. Es el único hueso que tiene ángulos que dice el libro. El más superior, obviamente por obvias razones, el ángulo superior. ¿Ok? Articulándose con quién? Con el frontal. Perfecto. Con la apófisis cigomática del frontal. Luego tenemos el anterior, el más anterior. Y luego tenemos el inferior. Y luego el posterior. El posterior es para la apófisis cigomática. Listo, nada más. Y el otro, el anterior y el inferior, para la articulación con el maxilar, con la apófisis cigomática del maxilar. Y ahí queda todo del cigomático, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta para pasar a los demás huesos? Recuerden que estamos viendo muchos músculos, ¿ok? Y lo que se quiere es de que se recuerden de esas inserciones, ¿ok? Y que sepan siempre cómo definir un hueso. Ya les he dicho, forma, qué tipo de hueso, si es un hueso plano u otro, situación, en qué lugar se encuentra el hueso, ¿no? Características, ¿cuántas caras tiene? Todos los huesos de la cara, 2 caras, 4 bordes. Listo, así de sencillo, nada más. Algo más, y el único, el cigomático, que tiene 4 ángulos, nada más. Perfecto, entonces vamos con el cuarto, que es el palatino, chicos. Voy a tener un palatino, que hay uno que se ve bonito, chicos. Lo más importante es este de aquí, chicos, ¿ok? Entonces, empezamos. Vamos a verlo de esta manera, así es. Siempre, chicos, ¿qué es lo que dice el libro? Que tiene una forma de ángulo diedro. Este es un ángulo diedro, o mejor díganle en forma de L. Pero recuerden algo, el hueso es de esta manera. ¿A qué me refiero con ello? Que la lámina horizontal es medial y la lámina perpendicular es lateral. Siempre entiéndanlo de esa manera. Y es decir, este de acá es del lado izquierdo. ¿Y por qué yo digo que es del lado izquierdo y no lo volteo? ¿Por la lámina? Porque aquí está el piramidal. Y la apófisis piramidal es posterior. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí también existe la espina nasal posterior. Y ahorita les voy a decir cómo van a hallar ustedes ello. ¿Ok? Entonces acá tenemos parte de, aquí en esta zona, la apófisis piramidal. Y aquí la espina nasal posterior. Entonces, vamos. Cada uno de estos tiene 2 caras y 4 bordes. Igualito, como siempre lo hemos visto. En la parte medial, chicos, en la parte medial, no para que lo vayan viendo, está cada uno. En la parte medial, chicos,
la lámina horizontal o medial, tiene una cara superior que no tiene muchas características, es liso y forma el piso de la cavidad nasal. El piso de la cavidad nasal, ¿ok? Perfecto. Su cara inferior tiene como si fuera una cresta o un surco, que es el surco para el conducto palatino mayor, chicos, para el conducto palatino mayor. Porque recuerden que aquí en el agujero incisivo, que va a ser en la parte más anterior, es en donde se van a encontrar el van palatino. ¿Ok? Entonces ahí va. Entonces aquí está un surco que forma el conducto o el surco palatino mayor, ¿no? Entonces eso es lo primero, pero más en su parte posterior, eso no se va a encontrar, más en su parte posterior. Luego tenemos 4 bordes. Tenemos un borde lateral. ¿Por qué le digo borde lateral? Porque la lámina perpendicular es lateral. Por esto este es el borde lateral, que es su unión propiamente. El borde medial, chicos, es en donde la parte más posterior forma la espina nasal posterior, este de acá. Y luego todo lo demás forma una cresta. Forma una cresta, ¿no es así? Perfecto. Listo. ¿Qué más? Después su borde posterior es libre, no se articula con nada. Y su borde anterior se articula con el borde posterior de la lámina horizontal del maxilar. El borde posterior de la lámina horizontal del maxilar, no la otra parte del maxilar. Perfecto. Y ahí acaba todo. Ahí acaba todo de lo que es la lámina horizontal. Ahora nos vamos a la lámina perpendicular, que ahí es en donde ustedes tienen que tener más consideraciones. ¿Por qué? Porque la lámina medial, su cara medial de la lámina perpendicular, lo vamos a voltear, tiene 2 crestas, una inferior y una superior. La inferior se llama cresta conchal y la superior se llama cresta etmoidal. La cresta conchal, con la cornete nasal inferior, y la cresta etmoidal con el cornete nasal medio. Perfecto. Luego, eso es en la cara medial. ¿Algo más que hay en la cara medial? Creo que no, ¿verdad? Ahora pasamos a la cara lateral, es decir, en esta zona de acá. Y en la cara lateral lo volteamos. Nosotros, ¿qué vamos a ver en la cara lateral? Segmentos, chicos. Segmentos de anterior a posterior, ¿no? Este es anterior y este es posterior por la apófisis piramidal. Anteriormente vemos como si fuera esta parte que queda aquí, que se llama segmento sinusoidal. Segmento sinusoidal. Después tenemos otro segmento que es un poquito más ensanchado, que es el segmento maxilar, que se divide en 2 por un canal que es el canal del palatino mayor. El palatino mayor. Y aquí está el agujero palatino mayor. Perfecto. Entonces aquí está este canal del palatino mayor y aquí está un agujero que es el agujero del palatino mayor. Luego, en esta porción posterior del maxilar, por eso se divide en una zona anterior y zona posterior. En la zona posterior sale la apófisis piramidal. Y esta es la apófisis piramidal. ¿Ok? Esta es la apófisis piramidal. Y después de la apófisis piramidal, aquí está roto, tenemos el segmento interpterigo maxilar. Porque acá el último es el pterigoideo y luego el maxilar interpterigoideo maxilar. Entonces aquí está el interpterigoideo maxilar y este surco interno, como si fuera una excavación, es el segmento interpterigoideo maxilar. ¿Ok? Entonces ahí está todos los 4 segmentos, chicos. Y en el segmento pterigoideo, aquí, es en donde se encuentra el agujero palatino menor. Sí. ¿De quién es? ¿De Uriel o de quién es? Ala. Ya. Entonces, puedes estar llevando estos 2. Ahorita te llevo el otro, este de acá. Acá ahorita te llevo este de acá. Ahora, aquí vamos a terminar. Entonces este es posterior y esto es anterior por el piramidal, ¿no es así? Anteriormente tenemos la apófisis orbitaria y tenemos la apófisis esfenoidal. Apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal. La apófisis orbitaria tiene 3 carillas. Tiene una carilla etmoidal, una carilla esfenoidal y una carilla palatina. Esta es la carilla. A ver, vamos a ver acá. Esta es la carilla etmoidal, la más superior, carilla esfenoidal y carilla palatina hacia acá. Pero la carilla esfenoidal, esta de aquí, tiene 2 pequeñas carillas, ¿no? Estos son caras, perdón, y luego vienen 2 carillas. La esfenoidal se divide en 2, que es una carilla orbitaria, que es esta de acá, la que vemos acá, y tiene otra carilla que es la carilla pterigomaxilar.
pterigomaxilar. Y esta carilla orbitaria es la que podemos ver en la cara medial de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Esto es. Entonces, esta es la esfenoidal, la etmoidal es la más superior y la palatina es la que va hacia acá. Esta esfenoidal tiene una carilla orbitaria y una carilla pterigo, para el pterigoideo, maxilar para esta parte, para esta parte. ¿Ok? Y luego tenemos la esfenoidal que no tiene ninguna implicancia. Entre ellos, el agujero esfenopalatino. Pasa por allí el arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar interna, la última de las ramas. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta para devolverlo? No. Perfecto. Entonces son todas las características que tiene este hueso. ¿Ok? Perfecto. Devuélvelo, por favor, para terminar con el maxilar. Sí, ya es lo último que vamos a ver. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Ya, el maxilar también es un poquito amplio, como el palatino, pero es sencillo cuando lo tenemos las cosas claras, cuando sabemos cuántas caras es y cómo va, ¿no? Palatino nunca se olvida. En la perpendicular, en la medial, son sus dos crestas. Inferior, la cresta conchal, superior, cresta esfenoidal. ¿Con qué se articula? Ya saben. Inferior y el medio, ¿no? Etmoidal, perdón, y el conchal. Y luego tenemos en la parte lateral sus cuatro segmentos. Segmento sinusoidal, segmento maxilar, el canal por donde pasa, el segmento interpterigomaxilar y el segmento pterigoideo. En el segmento maxilar, su porción posterior, sale la apófisis piramidal, que se articula con la fosa pterigoidea del pterigoides. ¿No es así? Perfecto. El maxilar, chicos, aquí está el maxilar unido al cigomático. Tiene una forma cuadrilátera, la cual tiene dos caras y cuatro bordes. Tenemos su cara externa, en donde tenemos una fosa, que es la fosa incisiva o mirtiforme, donde se inserta el músculo mirtiforme o depresor del tabique nasal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se inserta aquí, chicos. ¿Y qué es lo que hace? Baja. Esto es lo que hace. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos acá una eminencia, pero está rota, que se llama la eminencia canina, ¿ok? Luego, en donde se inserta el elevador de los labios. Y luego tenemos otro, que es una fosa canina, y esta fosa canina es donde va a estar parte del cigomático, el cigomático menor, y donde también se puede insertar el elevador del ángulo de la boca. Perfecto. Luego tenemos un agujero que se llama agujero infraorbitario, superiormente, donde pasa el van infraorbitario. Nada más. Después tenemos, ahora en su cara medial, chicos, hay algo importante. Todo esto se llama el hiato del maxilar. Y dentro está el seno maxilar, que forma los 2/3 superiores de la cara interna. 2/3 superiores. Acá si ven, chicos, si ven aquí, hay como si fuera un conducto. Este es el conducto nasal, chicos. ¿Quién lo forma? Acá hay una cresta que se llama cresta conchal. Perdón, cresta lacrimal. No, concha lacrimal, este de acá. O sea, el borde anterior del hiato. Y luego tenemos aquí otro, que es aquí la apófisis maxilar, perdón, la apófisis frontal del maxilar. Acá tenemos dos crestas, que es la cresta turbinal o la cresta conchal, y luego tenemos la cresta esfenoidal. En la cresta conchal es la que forma este surco, que es el labio anterior del conducto nasal. Y aquí tenemos el labio posterior del conducto nasal, que lo forma la concha lacrimal, chicos. Aquí está todo esto, ¿ok? ¿Qué más? Luego tenemos acá un borde anterior que forma. Aquí tenemos dos agujeros. ¿Cómo se llaman estos agujeros? Agujeros piriformes. Es el agujero anterior de las fosas nasales. Y el agujero posterior, ¿cómo se llama? Coanas. Es la parte final de la fosa nasal. Coanas. Agujero piriforme, coanas. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí está su borde anterior o medial, ¿no? Que va a generar ello. ¿Qué más? Aparte de ello. Y tenemos su cara superior, chicos. Y en su cara superior, creo que acá se ve. Aquí está. En su cara superior, chicos, se ve como un canal. No sé si lo vean ustedes acá, un canalcito. Ese es el canal del infraorbitario. Eso es lo más importante, canal del infraorbitario. Acá, chicos, este es el canal del infraorbitario. Este canalcito que ven acá.
Acá lo ven como un canal. Ese es el canal del infraorbital. Y acá en su parte más anterior hay un agujero. Ese es el agujero infraorbital. Pero su orificio de entrada, porque el orificio de salida Está aquí está. detrás. Entonces, acá se puede ver, ¿no? Luego después le van a tomar foto, ahí lo van a ver. Ahora, algo importante que creo no les dije, es que en la parte del cigomático, esa apófisis o carilla orbitaria que les dije de la apófisis frontal, junto con la cara superior del maxilar, ahora saben cuál es la cara superior del maxilar, ¿no? ¿No? La cara superior, esta de acá, forma el extremo anterior de la fisura orbitaria inferior. Aquí está la fisura orbitaria inferior. ¿Quién lo forma? Esta laminita del cigomático, como también en la cara superior del maxilar. Ahora entienden más o menos sus partes, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahí acabamos, chicos. Entonces, lo único que les pido es estudien, por favor, y lean lo que ya les mandé al Telegram, que es de la siguiente clase. ¿Ya? Listo, chicos. Hemos terminado.